La noche fue 3 tragos más allá de lo civilizado. En la habitación privada, el aire, denso por el aroma del caro bourbon y las hormonas en ebullición, había alcanzado su punto álgido. Alguien sugirió un juego de verdad o reto, y la idea se popularizó. Después de unas cuantas rondas, las preguntas se volvieron más agudas y los desafíos más sugerentes. La botella giró, se tambaleó y finalmente se detuvo, con el cuello apuntando directamente a Claire Summers, que había estado callada en un rincón toda la noche. La habitación quedó en silencio, todos los ojos estaban puestos en ella. Parecía igual que en la universidad, no mejor. El tiempo había suavizado los bordes helados de su belleza, reemplazándolos por una gracia cálida pero distante. Ella simplemente se sentó allí, un punto quieto en el caos giratorio, e hizo que la decoración de la habitación pareciera barata. Clare, nuestra reina del baile. ¿Verdad o reto?, gritó uno de los chicos, ya arrastrando las palabras. Clare ofreció una leve sonrisa y levantó su vaso. ¿Verdad? Un destello de emoción iluminó los ojos del chico. Lanzó la pregunta que todos se morían por hacer, pero no tenían el coraje de formular. Entonces, Clare, todos sabemos que estás soltera, criando a un niño sola, y todos tenemos curiosidad. Una mujer como tú, ¿por qué no has encontrado un padre para tu hijo? La pregunta cayó en la habitación como una piedra en un estanque silencioso. Desde mi asiento en la cabecera de la mesa, hice girar un cabernet en mi copa, mis movimientos eran casuales, pero mi mirada estaba fija en ella. Yo era Ethan Cole, el director ejecutivo de una empresa tecnológica que cotizaba en bolsa y valía miles de millones, pero hace 10 años yo era solo un niño que recibía ayuda financiera y trabajaba en la construcción entre clases para poder sobrevivir. Clare Summers era una diosa que caminaba sobre las nubes. Estábamos separados por un universo entero. En 4 años de universidad, hablamos solo una vez, choqué con ella y sus libros se esparcieron por el patio, me miró con fría indiferencia y dijo, está bien. La observé ahora, curioso por ver cómo la chica intocable de nuestro pasado manejaría una pregunta personal tan torpe. Clare apuró su vaso y un rubor le favoreció al subir a sus mejillas, lo dejó y sus ojos recorrieron la habitación, pasaron junto a todos y se posaron en mi rostro como un par de focos perfectamente calibrados. Sus labios se separaron, su voz no era fuerte, pero llegó a cada rincón de la habitación silenciosa. Porque el padre de mi hijo está aquí esta noche. El mundo explotó. La habitación estalló, las cabezas giraban de un lado a otro entre Clare, yo y todos los demás hombres en la mesa. Los susurros se convirtieron en jadeos, especulación, conmoción, incredulidad. Mi propia mente se quedó completamente en blanco. La miré a los ojos, que brillaban intensamente, sostenían galaxias enteras, y la copa de vino que tenía en la mano se resbaló, aterrizó con un golpe suave sobre la alfombra de felpa y el líquido rojo oscuro se extendió como una herida. Santa. ¿Hablas en serio? ¿Su padre es uno de nosotros? ¿Quién? Ponte de pie, hombre. Clare, no puedes bromear sobre algo así. La sala era una olla a presión de ruido, gritos, preguntas y silbidos. Pero Clare, después de haber lanzado su bomba, simplemente retomó su postura de sereno desapego, se sirvió otro trago, sorda al caos que había desatado, como si acabara de comentar el tiempo. Solo yo, mirándola más de cerca, vi el destello de profundo cansancio y resolución en las profundidades de sus ojos tranquilos. Mis pensamientos eran un lío enredado, la lógica me decía que era imposible, absurdo. Éramos 2 desconocidos que apenas nos habíamos cruzado. ¿Cómo podría haber un niño? Pero su mirada, tan directa que parecía atravesar 10 años de historia, me golpeó como un mazo. Ethan, señor Cole, está bien, mi vicepresidente y antiguo compañero de la universidad, Chris Harper, me dio un codazo en el brazo. Regresé a la realidad y me di cuenta de que estaba de pie y tenía todos los músculos del cuerpo tensos. Estoy bien, respiré profundamente, obligándome a recuperar el control. No podía perderlo aquí. Yo era Ethan Cole, el fundador de Stellar Dynamics, el hombre que mantuvo la calma mientras los imperios caían. Volví a sentarme, me alicé la parte delantera de mi costoso traje y tomé otro vaso. Mis ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la mesa.
Esa no es una broma muy divertida, dijo Clare, mi voz era tan firme que me sorprendió incluso a mí. Ella levantó la mirada para encontrarse con la mía. Parece que estoy bromeando, Isen, preguntó en voz baja. Nuestras miradas se cruzaron y el aire entre nosotros crepitó. El parloteo en la sala se fue apagando poco a poco a medida que nuestros compañeros percibieron el cambio, lo vieron en sus ojos, en mi reacción. Algo estaba pasando. ¿Podría ser? ¿Podría ser realmente Isen? El pensamiento se propagó como un virus, el chico becado que solía contar cada centavo, la belleza del campus que se movía por la vida rodeada de admiradores. ¿Cómo pudieron esos dos mundos colisionar? El reencuentro terminó en una nube de tensión incómoda y tácita. Hice que mi conductor llevara a un Cres completamente borracho a su casa, luego me puse al volante de mi Maybach y seguí el Uber que me pidió el clérigo. Las luces de la ciudad se difuminaron en rayas de neón mientras conducíamos por la oscura noche de Seattle. Mi mente, sin embargo, estaba dolorosamente clara. Su vehículo se detuvo frente a un complejo de apartamentos anticuado y algo deteriorado, en una zona más antigua de Capitol Hill. Ella salió y desapareció dentro del edificio. Aparqué y la seguí. Las luces del sensor de movimiento en el hueco de la escalera parpadeaban mientras subía, la seguí hasta el 5º piso. Sacó las llaves y abrió una puerta metálica llena de marcas, justo cuando estaba a punto de cerrarla, extendí mi mano y la detuve. Necesitamos hablar, mi voz era un susurro áspero en el pasillo silencioso. El cuerpo de Clare se puso rígido, sin darse la vuelta, dijo, no hay nada de qué hablar. Por favor, váyase, señor Coe. Clare, dije con la voz más aguda, empujé la puerta para abrirla y entré. Era un apartamento pequeño de 2 habitaciones, amueblado de forma sencilla pero impecablemente limpio. El aire olía levemente a algo cálido y vivo, una suave mezcla de mujer y niño. En el sofá había una figura de acción de Spider-Man muy querida, mi corazón se retorció. ¿Qué quieres? Caminé hacia ella, mirándola a los ojos. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué obtienes de esto? Clare finalmente se giró para mirarme en la tenue luz amarilla del apartamento, pude ver las tenues líneas rojas en sus ojos, el cansancio que estaba luchando por contener. Sal de aquí. Ella se rió, un sonido amargo y burlón. Isen, ¿de verdad crees que todo el mundo es como tú, calculando las ganancias y pérdidas de cada acción individual? Respiró hondo para tranquilizarse. Solo estaba diciendo la verdad. La verdad. Su tranquila compostura me estaba volviendo loco. ¿Qué verdad? Dime. ¿Cuándo se cruzaron nuestros caminos? La noche de graduación, dijo. Las 2 palabras cayeron como un rayo, abriendo un recuerdo que había enterrado durante una década. Noche de graduación. Acababa de conseguir la primera ronda de financiación Ángel para Stellar Dynamics, me sentí extasiado en la cima del mundo. Me emborraché. El resto era un borrón, una colección de imágenes fragmentadas. Recuerdo tener fiebre, un dolor de cabeza terrible, que alguien me ayudara a entrar en una habitación de hotel y luego nada, un espacio en blanco completo. ¿Qué? ¿Qué pasó esa noche? Mi voz tembló, traicionándome. Clare me miró y sus ojos lentamente se fueron poniendo rojos, no respondió. En lugar de eso, se giró y empujó la puerta del dormitorio contiguo. Vea usted mismo. Seguí su mirada. Dentro de la habitación había una pequeña y cálida luz nocturna de color amarillo. En una pequeña cama infantil, un niño pequeño, que parecía tener entre 4 y 5 años, dormía profundamente, abrazado al mismo juguete de Spider-Man que había visto en el sofá. Su rostro era redondo y suave, sus largas pestañas proyectaban tenues sombras sobre sus mejillas. En la forma de esa cara, la nariz recta, los labios firmemente apretados, era la viva imagen de mí cuando era niño. En ese instante sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Había enfrentado adquisiciones hostiles, negociado acuerdos de miles de millones de dólares y rescatado a mi empresa del borde de la quiebra sin perder nunca la calma, pero ahora, al mirar ese pequeño rostro dormido, increíblemente familiar, la lógica férrea y la compostura de las que me enorgullecía se hicieron añicos en 1.000.000 de pedazos.
Me sentí como un hombre que se está ahogando y es arrastrado por un vórtice, incapaz de respirar, incapaz de pensar. Su nombre es Leo. La voz de Clare llegó detrás de mí, suave y temblorosa. Leo repitió con voz entrecortada. Solo Leo. Mi mente daba vueltas, no podía procesarlo. Lentamente entré en la pequeña habitación, el aire olía a ropa limpia y crayones. Las paredes estaban cubiertas de pegatinas de superhéroes y dinosaurios, sobre un pequeño escritorio había un dibujo a medio terminar. Era un pequeño mundo construido con amor, un mundo que ella había construido sola. Me arrodillé junto a la cama, observando al niño, dormía profundamente, con la boquita ligeramente entreabierta, su respiración regular y suave. Podía ver sus ojos moviéndose ligeramente bajo sus párpados. El parecido era asombroso, era más que simples rasgos, era una sensación de conexión visceral que ninguna prueba de ADN podría jamás transmitir. Fue la conmoción más directa y poderosa que jamás había sentido. Mi corazón dolía con una emoción extraña y desconocida, una maraña de culpa, conmoción y una profunda tristeza. Me dolía por este niño que nunca había conocido, pero aún más me dolía por la mujer que lo había criado sola. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me puse de pie y me giré para mirar a Clare, cuya silueta se recortaba en la puerta, mi voz era un graznido áspero. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, con el aspecto de un animal acorralado y con todas sus defensas en alto. Te digo, soltó una risa fría, te digo una cosa, que el gran Ethan Cole tenía una mancha en su historial desde antes de triunfar. ¿Te preocupaba que pudiera afectar tus posibilidades de casarte con Samaris o tal vez perjudicar el precio de las acciones de tu empresa? Sus palabras eran puñales, cada uno dando en el blanco. No es eso lo que quise decir, dije, desesperado por explicarlo. Entonces, ¿qué querías decir?, insistió, acercándose a mí. ¿Estás aquí para sobornarnos? ¿Para comprar nuestro silencio? Déjame decirte algo, Isen, puede que no tenga mucho, pero no he caído tan bajo. Sabía que se equivocaba, pensaba que estaba aquí para controlar los daños, para tirar dinero al problema hasta que desapareciera. ¿Y por qué no lo haría? Un hombre que desapareció durante 5 años, completamente ignorante de todo. La información sobre su existencia aparece la misma noche que se entera. ¿Qué otra razón podría haber? Abrí la boca, pero cualquier defensa me pareció hueca y patética. Justo entonces, el timbre agudo de un celular rompió el tenso silencio. Era el mío. El nombre en la pantalla me heló la sangre, Gavin Reed. El nombre me hizo sentir como un don nadie. Gavin había estado en nuestra clase, mi mayor rival, en aquel entonces era el chico rico, el presidente del consejo estudiantil al que todos adulaban, mientras que yo no era nadie. Habíamos luchado con uñas y dientes por la misma prestigiosa beca de posgrado. Ahora, el antiguo imperio de su familia se desmoronaba, en gran parte debido a la disrupción causada por mi empresa. ¿Qué habría ganado llamando a estas horas? Mi primer instinto fue no contestar delante de Clare, pero pareció leerme la mente. Anda, contesta, dijo con la voz cargada de sarcasmo. Podría ser alguna de tus amigas vigilándote. Respiré hondo y pulsé el botón verde. Vaya, vaya, Ethan Cole, el gran director ejecutivo, cuánto tiempo sin verte. La voz de Gavin resonó por el teléfono, cargada de celos y resentimiento. ¿Qué quieres, Gavin?, pregunté con frialdad. No puede llamar un viejo amigo para ponerse al día, rió entre dientes con un sonido desagradable. He oído que la reunión de esta noche ha sido bastante interesante. Parece que nuestra querida Clare te dio un gran regalo. Se me encogió el estómago. Él lo sabía. ¿Cómo pudo saberlo tan rápido? ¿Qué intentas decir, Gavin? Oh, nada, solo un recordatorio amistoso, Isen. Su tono cambió, volviéndose repentinamente oscuro y amenazante. Algunas cosas no son tuyas para tomarlas, y algunas personas a las que no puedes permitirte tocar. Hizo una pausa para causar efecto. Personas como Claire Summers. Colgó. Me quedé allí, agarrando mi teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos.
Era una amenaza, una declaración de guerra clara y sin disimulo. Miré fijamente a Clare. Un pensamiento repentino y terrible tomó forma. Todo esto podría ser mucho más complicado de lo que imaginaba. ¿Qué pasó realmente la noche de la graduación? ¿Por qué fuimos Clare y yo? ¿Y qué papel jugó Gavin en todo esto? Clare, pregunté en voz baja y seria. ¿Cuál es tu relación con Gavin Reed? Al mencionar su nombre, el color desapareció de su rostro, parecía como si hubiera visto un fantasma. No tengo ninguna relación con él, dijo ella. Su voz era un susurro gélido y cuidadosamente controlado, pero el ligero temblor en las yemas de sus dedos la delató. Sostuve su mirada, buscando en su rostro algún atisbo de verdad. De verdad, insistí. Entonces, ¿cómo sabe de Leo? ¿Y por qué llamaría para alejarme de ti? ¿Cómo voy a saberlo? Su compostura finalmente se quebró. Gavin es un psicópata. Me acosó durante toda la universidad y no ha parado desde entonces. Está obsesionado. Te ha acosado, me aferré a la palabra. Clare pareció darse cuenta de su desliz, cerró la boca con fuerza y apartó la mirada, negándose a mirarme. La habitación volvió a sumirse en un silencio sepulcral y pesado. Miré su perfil obstinado, sus labios pálidos y apretados, y las preguntas en mi mente se arremolinaron. Sabía con una certeza visceral que Gavin estaba en el centro de lo que pasó esa noche, y Clare ocultaba algo, o mejor dicho, tenía miedo de algo. Averiguaré qué pasó, dije finalmente, decidí no presionarla más. No estaba en condiciones de ser interrogada. Saqué mi billetera y una elegante tarjeta de crédito negra, que dejé en el zapatero junto a la puerta. Hay una línea de crédito de $10 millones, sin PIN, dije. Créeme o no, esto no es dinero para callarte ni para que te vayas, es de los últimos 5 años, es lo que te debo como padre. El cuerpo de Clare se estremeció como si la hubieran golpeado. Se giró, mirándome con los ojos abiertos e incrédulos. No te molestaré más hasta que me necesites, dije, lanzándole una última mirada larga. Luego me di la vuelta y salí por la puerta. De vuelta en mi coche, no arranqué el motor de inmediato, me recosté en el reposacabezas de cuero y encendí un cigarrillo. El ardor de la nicotina no logró calmar la tormenta en mi cabeza. Cogí el teléfono y llamé a Chris. Hola, Isen. Oye, ¿qué pasa?, murmuró, todavía medio borracho. Necesito que hagas una investigación de antecedentes, dije con voz fría como el hielo. Gavin Reed, quiero todo lo que puedas encontrar sobre el de los últimos 5 años, finanzas, conexiones, movimientos, todo. Quiero saber especialmente con quién se reunía y a dónde iba en el momento de la graduación. Y una cosa más, me detuve, descubre todo lo que puedas sobre cómo ha estado viviendo Clare Summers durante los últimos 5 años. ¿Por qué estamos investigando estos temas? Chris sonaba confundido. No hagas preguntas, quiero el informe en mi escritorio mañana por la mañana. Colgué y aplasté el cigarrillo en el cenicero. Gavin, pensé, no me importa lo que pasó hace 5 años, amenazaste a mi hijo, amenazaste a su madre, no tienes idea del precio que estás a punto de pagar. A la mañana siguiente, Chris, con un aspecto desastroso y 2 enormes ojeras bajo los ojos, dejó caer un grueso expediente sobre mi escritorio. Esto es lo que querías, dijo, su expresión era una mezcla de lástima y preocupación. Probablemente deberías leerlo tú mismo. Abrí el archivo. La primera sección era sobre Gavin, sus últimos 5 años habían sido una serie de fracasos. El negocio manufacturero tradicional de su familia estaba siendo devorado por la nueva economía, él mismo era arrogante e incompetente y gastó una fortuna en una serie de empresas fallidas. Ahora vivía de la venta de bienes familiares solo para mantener las apariencias. Un detalle me llamó la atención, al día siguiente de nuestra fiesta de graduación, la tarjeta de crédito de Gavin fue cargada por una suite presidencial en un hotel de 5 estrellas cerca del campus. El mismo hotel donde mis inversores me habían llevado para celebrar, el mismo hotel en el que me consiguieron una habitación después de haber bebido demasiado. Mi corazón se hundió como una piedra. Pasé a la segunda sección del informe, la relativa a Clare, mi respiración se detuvo en la primera línea. El informe afirmaba que el padre de Clare,
durante su último año de universidad, lo había perdido todo, su empresa quebró después de que fracasara un acuerdo de inversión catastrófico, y el socio clave en ese acuerdo fallido fue Marcus Reed, el padre de Gavin. Leí mientras sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Después de la quiebra de su familia, la vida de Clare dio un vuelco, la niña que lo tenía todo se convirtió en una joven ahogada en las deudas de su padre, vendió la casa familiar, trabajó en múltiples empleos domésticos e hizo todo lo posible para ganar dinero. Y en medio de esa pesadilla, descubrió que estaba embarazada. No interrumpió el embarazo, se quedó con el bebé, trabajó, saldó deudas y cuidó de su hijo completamente sola. La última página del informe contenía varias fotografías granuladas, Cress las había sacado de las imágenes de seguridad del hospital. En las fotos, Clare estaba sentada sola en un banco en el pasillo de un hospital, sosteniendo a un recién nacido, Leo, su rostro estaba pálido y sus ojos hundidos. Estaba tan delgada que parecía un esqueleto y estaba total y absolutamente sola. Mis ojos ardían, no podía imaginar ese nivel de desesperación. Mientras ella pasaba por el infierno, yo, el llamado padre, estaba completamente ajeno a todo, celebrando mi propio éxito y disfrutando de los elogios de los medios y del público. Yo no era un hombre, era un monstruo. Agarré mi chaqueta y salí furioso de mi oficina. Ethan, ¿a dónde vas? Chris me llamó para pedirme perdón. Conduje sin rumbo, la imagen de Clare en ese banco del hospital quedó grabada en mi cerebro, sola, indefensa, tan frágil que parecía que una ráfaga de viento podría llevársela, y yo, el hombre que debía estar a su lado, había estado ausente durante 5 años. Una culpa inmensa y sofocante se apoderó de mi garganta. Detuve el coche y golpeé el volante con el puño, el claxon sonó, un sonido patético y burlón. Júntate, Co, tienes que ser inteligente en esto, entrar en pánico no ayudará a nadie. Me obligué a respirar hondo y de forma mesurada, tratando de reconstruir el caótico rompecabezas. La familia de Clare quedó arruinada por los Reed. La noche de la graduación, Clare y yo terminamos en el mismo hotel. Gavin pagó la suite más cara al día siguiente. Después de eso, Clare cargó con todo sola mientras Gavin continuaba acosándola. Esto no fue un accidente, fue una conspiración, y la clave para desentrañarla era descubrir exactamente qué sucedió esa noche. Saqué mi teléfono y encontré el antiguo chat grupal de la clase. Todavía había rumores sobre la reunión de anoche, la especulación era desenfrenada y fea. Escribí un mensaje y lo envié a todo el grupo, a todo el mundo. Necesito saber quién estaba a cargo de llevar a los estudiantes borrachos de regreso a sus dormitorios o a un hotel después de la fiesta de graduación de hace 5 años. Hay una recompensa generosa por la información. Mi mensaje cayó como una bomba, el chat quedó en silencio por unos segundos y luego explotó. ¡Ay! El propio hombre ha entrado en el chat. ¿Esto es real? ¿Está investigando? Ve a buscarlo, Ethan. Sabía que había más en esta historia. Un momento después, recibí un mensaje privado de un chico llamado Kevin Miller. Kevin había sido una de las pocas personas con las que tuve amistad en la universidad, era un tipo decente, de una familia de clase trabajadora. Ethan, me estabas buscando, Kevin, ¿qué recuerdas de la noche de graduación? Fui directo al grano. Hubo una larga pausa al otro extremo. Amigo, eso fue hace años. ¿Por qué sale a la luz ahora? Su tono era evasivo. ¿Sabes algo? No, insistí. Kevin, esto es increíblemente importante para mí. Dime lo que sabes y me aseguraré de que estés preparado para tu carrera profesional. Otro largo silencio. Finalmente suspiró. Está bien. Mira, yo estaba bastante borracho esa noche, pero recuerdo que Gavin Reed estaba organizándolo todo, coordinando viajes, reservando habitaciones de hotel. Gavin, sí, estaba siendo inusualmente servicial. Recuerdo que estabas completamente fuera de ti, ardiendo de fiebre. Creo que Gavin hizo que un par de miembros del consejo estudiantil te ayudaran. A donde me llevaron, mi corazón estaba en la garganta. Creo que era ese hotel de 5 estrellas, el Grand Sterling. Recuerdo que pensé que era extraño. Tú y Gavin se odiaban. ¿Por qué te reservaría una habitación allí? Y Clare, pregunté temiendo la respuesta. Kevin dudó.
¿Qué pasa con ella? ¿Qué le pasó? Creo que también vi a los chicos de Gavin ayudándola. Había bebido mucho y estaba muy pálida. Todos los caminos conducían a Gavin. Una teoría horrorosa comenzó a formarse en mi mente. Gavin lo había planeado todo. Utilizó la tragedia familiar de Clare, su vulnerabilidad emocional y probablemente drogó su bebida. Iba a agredirla, pero entonces ¿por qué terminé siendo yo? ¿Por qué su plan salió mal? Kevin, ¿crees que había algo más? ¿Pasó algo inusual esa noche? Insólito, pensó durante un largo momento. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Las cámaras de seguridad del hotel supuestamente estaban rotas esa noche. Cámaras rotas, las probabilidades de que fuera una coincidencia eran cero. Lo entiendo. Gracias, Kevin, colgué. Mi expresión era sombría. Maldito seas, Gavin. Tú organizaste todo esto. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar, un número desconocido. Respondí. Una voz de mujer en pánico se escuchó al otro lado de la línea. Hola, es el padre de Leo, se me encogió el estómago. Soy yo. ¿Quién habla? Leo está bien, soy su maestra de preescolar. Leo. Se ha ido, ¿qué dijiste? El mundo se inclinó, un rugido llenó mis oídos. ¿Desaparecido? ¿A qué se refiere con se fue? Cuando, mi voz era un grito áspero y aterrorizado. Justo ahora. Estaba aquí para la merienda de la tarde, pero cuando hice el recuento para despedirlo, no estaba, la maestra sollozaba. Hemos buscado por toda la escuela. El guardia de seguridad de la puerta dijo que un hombre que decía ser su tío lo recogió hace aproximadamente media hora. Clare era hija única. Un nombre apareció en mi mente como un rayo. Gavin, tenía que ser él. Eso era enfermizo, un bastardo retorcido, fue tras un niño de 5 años. Llame a la policía, llámelos ahora mismo, rugí con la voz quebrada. Voy en camino, colgué y pisé a fondo el acelerador, el Maybach se lanzó hacia adelante como un coche de carreras. Mi mente era un vórtice de pánico candente, solo había un pensamiento, gritando una y otra vez, Leo tiene que estar bien, mi hijo tiene que estar bien. Usé el sistema manos libres para llamar a Clare. El teléfono sonó hasta que finalmente contestó. Hola, su voz sonaba cansada. Clare, Leo ha desaparecido, le transmití lo que me había dicho la maestra en un torrente frenético de palabras. Al otro lado se hizo un silencio terrible y prolongado, luego se escuchó un grito desgarrador y el repugnante crujido de un teléfono al caer al suelo. No podía permitirme pensar en su dolor, aún no, si algo le pasaba a Leo, la destruiría y yo nunca me lo perdonaría. 15 minutos después, me detuve en seco frente al preescolar, ya lleno de coches de policía. 2 maestras sostenían a Clare, pálida como una sábana y temblando incontrolablemente. En cuanto me vio, se liberó y corrió, agarrándome los brazos como si fuera lo único sólido del mundo. Isen, Leo, nuestro Leo, no podía formar una oración completa, las lágrimas corrían por su rostro. Está bien, estoy aquí, la abracé con fuerza. Te lo juro, lo traeré de vuelta sano y salvo, mi voz era baja, con una certeza que no sentía. Clare se quebró y se desplomó contra mi pecho en una tormenta de sollozos, la sostuve con la mirada fija en el preescolar, ahora acordonado con cinta policial. Mis ojos estaban tan fríos que podían congelar el fuego. La policía revisó rápidamente las imágenes de seguridad de la entrada, se veía a un hombre con gorra de béisbol y máscara levantando a Leo y subiéndolo a una camioneta negra sin matrícula. El disfraz era bueno, pero lo reconocí al instante por su forma de caminar y su complexión, lo reconocería en cualquier lugar. Era Gavin. Ese es él, señalé la pantalla. Su nombre es Gavin Reed. Secuestró a mi hijo, la policía emitió de inmediato un boletín a todos los puntos. Ayudé a Clare, casi catatónica, a subir a mi coche. ¿A dónde vamos?, susurró con voz hueca. A encontrarlo, arranqué con los ojos ardiendo como los de un depredador. La policía no lo encontraría a tiempo, Gavin era demasiado arrogante para no tener un plan de escape. Tenía que llegar antes de que desapareciera con mi hijo. Llamé a Chris. Y usé todos los recursos tecnológicos.
Quiero que monitorees el teléfono de Gavin Reed ahora mismo y que hackees la red de cámaras de tráfico de la ciudad para rastrear esa camioneta negra. Ethan, eso es altamente ilegal. No me importa. Asumiré las consecuencias. Quiero resultados. Tienes 10 minutos, colgué y aceleré. La ciudad pasó volando como un borrón. Clare se retorcía las manos, susurrando el nombre de su hijo una y otra vez. Leo, Leo, no tengas miedo, mamá viene. Sentí que me partían el corazón, tomé su mano con firmeza. Confía en mí. 10 minutos después, Cress llamó. Lo tengo. El último ping vino del lado oeste de la ciudad, una terminal de envío abandonada frente al mar. La terminal de West Seattle, antes el puerto más activo, era ahora un pueblo fantasma de óxido y decadencia. Los últimos rayos del sol pintaban grúas oxidadas y contenedores en descomposición con una luz sangrienta y siniestra. El viento aullaba en la bahía de Elliott, trayendo el hedor salado del mar. Apagué el motor a media milla. Quédate en el coche, cierra las puertas y no te muevas, le dije con voz sombría. No, voy contigo. Sus ojos reflejaban una resolución feroz. Escúchame, corté, no sabemos a qué nos enfrentamos. Si vienes, serás una distracción. Confía en mí. La miré a los ojos. No permitiré que nada le pase a usted ni a nuestro hijo. Lo prometo. Las lágrimas brotaron, pero asintió. Abrí el baúl y saqué un bate de béisbol de aluminio macizo que guardaba desde mis días en las startups. Nunca imaginé usarlo así. Avancé en silencio usando los contenedores como cobertura hasta el almacén donde sonó la señal. La puerta estaba entreabierta y una luz amarilla se derramaba desde dentro. Pegué la oreja al metal frío y oí la voz de Gavin. Deja de llorar, pequeño bastardo. Lloras una vez más y te arrojaré a la bahía de los cangrejos. Luego oí la voz temblorosa de Leo. Eres un mal hombre. Mi papi va a venir a salvarme. Papá, la palabra me golpeó como una descarga. Tu papá. Gavin estalló en una risa áspera. Ese pobre desgraciado seguro limpia baños por ahí. ¿Cómo va a salvarte? Su voz se volvió un ronroneo amenazante. Ahora soy tu papá, de ahora en adelante. Tú y tu madre harán lo que yo diga. La rabia explotó dentro de mí, pateé la puerta oxidada y se abrió con un estruendo. En el centro del almacén, Gavin sujetaba a Leo del brazo, su sorpresa se transformó en una sonrisa maníaca. Ethan, ¿de verdad viniste solo? Se relamió. Te preocupas por este pequeño mestizo, ¿verdad, papá? Gritó Leo, forcejeando. Suéltalo. Mi voz era tan fría que podría congelar el infierno. Avancé mientras el bate arrastraba por el cemento con un chirrido que erizaba los nervios. Seguro, Gavin sacó un cuchillo y presionó el acero contra la garganta de mi hijo. Da un paso más y pintaré el suelo con su sangre. Me quedé inmóvil. Gavin, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿La empresa? Es tuya, solo suelta al chico. Dinero, rió. ¿Crees que me importa tu dinero sucio? Solo hay una cosa que siempre he querido. Su mirada febril se clavó. Clark Summers, este es el trato. Sonrió con malicia. Te arrodillas ahora mismo y te inclinas ante mí 3 veces, luego anuncias la quiebra de Stellar Dynamics y desapareces de Seattle para siempre. Haz eso y quizá piense en dejar vivir a este pequeño bastardo. Quería destruir mi trabajo y mi alma. Papá, no sollozó Leo, desafiante. Miré su rostro y mi corazón se partió. Lenta y deliberadamente dejé caer el bate al suelo con un ruido metálico. Entonces, bajo la mirada triunfante y regodeadora de Gavin, comencé a agacharme, mis rodillas se doblaron hacia el hormigón sucio. Un hombre no debe arrodillarse, pero por mi hijo me arrastraría hasta el infierno. Justo cuando mis rodillas estaban a punto de tocar el suelo, estalló el caos. Desde el otro lado del almacén se escuchó el fuerte ruido de un cristal roto. Una pequeña figura saltó a través de una ventana hecha añicos, moviéndose con la ágil gracia de un depredador. Era Clare. Sostenía un ladrillo. No había escuchado nada, me había seguido. La cabeza de Gavin se giró rápidamente hacia el sonido y su atención se desvió por una fracción de segundo. Entonces, un instinto primario tomó el control, me lancé hacia adelante como un resorte en espiral y, con un solo movimiento fluido, rodeé su cuerpo mientras mi mano derecha salía disparada y agarraba la mano con el cuchillo.
Me retorcí con cada gramo de fuerza que tenía y un crujido repugnante resonó en el almacén. ¡Ah!, gritó Gavin de dolor y el cuchillo cayó al suelo. Sin detenerme, mi brazo izquierdo sacó a Leo de su agarre mientras mi pie se estrellaba contra su pecho. Gavin voló hacia atrás como un muñeco de trapo, estrellándose contra un contenedor antes de desplomarse en el suelo, retorciéndose de dolor. Leo, ¿estás bien? Apreté contra mi pecho su pequeño y cálido cuerpo, mi voz temblaba por el terror de lo que casi había sucedido. Papá, con papá. Leo finalmente se aferró a mí, sus sollozos sacudían su pequeño cuerpo y sus brazos se cerraron alrededor de mi cuello como si intentara fusionarse conmigo. Está bien, amigo, ya pasó. Papá está aquí, murmuré, acariciándole la espalda para calmarlo. Clare corrió hacia nosotros y, al ver que su hijo estaba a salvo, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo, toda su fuerza la abandonó ahora que el peligro había pasado. Mami. Leo se escapó de mis brazos y se metió en los de ella, se abrazaron y sus lágrimas se mezclaron. Me levanté, tomé el bate de aluminio y caminé hacia el patético y quejoso montón de carne que era Gavin Reed. Mi rostro era una máscara vacía, pero mis ojos estaban llenos de una rabia asesina. Isen, quédate atrás, tartamudeó Gavin, con los ojos abiertos por el miedo. ¿Por qué me tocáis a mí y a mi padre? Mi padre te destruirá. Tu padre. Solté una risa fría y sin humor y di un fuerte pisotón sobre su mano destrozada. Su grito fue inhumano. ¿Crees que estás en condiciones de hablar de tu padre? Lo miré como si fuera un insecto. ¿De verdad creíste que podría salirte con la tuya? Hace 5 años, la noche de graduación, drogaste la bebida de Clare, ¿no? Los ojos de Gavin se abrieron en estado de shock. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? La llevaste a un hotel para agredirla, pero no contabas con que mis amigos me llevarían a la misma habitación porque estaba enfermo, ni con que el gerente confundiera accidentalmente las tarjetas llave porque estaba harto de tu actitud arrogante. Cuando entraste, yo ya estaba allí, entraste en pánico y huiste. Luego, al día siguiente, usaste tu propia tarjeta para pagar la habitación, tratando de crear una pista falsa y hacer creer a todos que fuiste tú esa noche. ¿Me equivoco? Cada palabra fue un martillazo, la sangre desapareció de su rostro. No, no fue así, balbuceó, intentando negarlo. En la bancarrota del verano, continué implacable, tú y tu padre la organizaron, engañaste al padre de Clare y le quitaste hasta el último centavo, lo llevaste al borde del suicidio. Creíste que nadie lo descubriría jamás. Gavin, por todo lo que les debes, haré que lo pagues con intereses. Levanté el bate de béisbol por encima de mi cabeza. No. La voz de Clare cortó el aire, estaba de pie sosteniendo a Leo y negaba con la cabeza. Isen, no te ensucies las manos con basura como él. Dejemos que la policía se encargue. La miré y luego miré a mi hijo, que me observaba con los ojos muy abiertos y asustados. La intención asesina retrocedió lentamente. Tenía razón, no podía convertirme en un monstruo delante de mi hijo. Dejé caer el bate, saqué mi teléfono y marqué al 911. 5 minutos después, el aullido de las sirenas llenó la noche. Mientras la policía se llevaba a Gavin esposado, nos lanzó una mirada de odio venenoso que prometía que esto no había terminado. Lo ignoré, atrayendo a Clare y a Leo hacia mis brazos y abrazándolos con fuerza. El sol ya se había puesto y la oscuridad consumía la terminal, pero por primera vez en mucho tiempo, gracias a las 2 personas entre mis brazos, mi mundo se sintió más brillante que nunca. El arresto de Gavin Reed conmocionó a los círculos de élite de Seattle. El imperio corporativo de la familia Reed, ya en terreno inestable, comenzó a desmoronarse, sus acciones se desplomaron de la noche a la mañana, los bancos exigieron el pago de los préstamos y los socios rescindieron contratos. El padre de Gavin, Marcus Reed, luchó por salvar a su hijo pidiendo todos los favores posibles e incluso vino a verme, apareció en mi oficina con lujosos regalos y esperó 3 horas. Señor Cole, mi hijo fue tonto, cometió un error, por favor, encuentre en su corazón el deseo de ser un hombre más grande, suplicó el anciano. El titán de la industria que antes me miraba con desprecio ahora prácticamente me mendigaba,
miré su rostro, una máscara de ansiedad y frío cálculo, y sentí desprecio. Señor Reed, dije con voz neutra, ¿quiere que sea el hombre más grande? Hace 5 años, cuando usted y su preciado hijo conspiraron para arruinar a la familia de Clare, ¿lo dejó pasar? Cuando su hijo puso un cuchillo en la garganta de mi hija de 5 años, ¿lo dejó pasar? Con cada pregunta, el color desaparecía de su rostro. No hay nada que discutir, concluí. Será mejor que invierta su tiempo en buscarle un buen abogado a su hijo, aunque no le servirá de nada. Marcus Reed fue escoltado a la salida por seguridad, un hombre destrozado. 3 días después, la corporación Reed se declaró en quiebra. Gavin fue condenado por múltiples cargos: secuestro, agresión y fraude corporativo, y se enfrentó a una larga condena en prisión. La vendetta que nos había perseguido durante 5 años finalmente terminó. Cerrado ese capítulo, despejé mi agenda, cancelé reuniones y tomé unas vacaciones largamente esperadas. Me mudé al pequeño y acogedor apartamento de Clare y comencé a aprender a ser padre. Me despertaba a las 6 todas las mañanas para preparar el desayuno. Al principio eran huevos negros y tostados. Leo arrugaba la nariz pero comía obedientemente hasta el último bocado, y poco a poco, con la guía paciente de Clare, mis habilidades culinarias mejoraron. Aprendí a preparar sus costillas a la barbacoa favoritas y su pollo agridulce. Empecé a llevarlo a la escuela y a recogerlo. Los profesores y otros padres miraban al tipo del Maybach con un delantal manchado de comida, con curiosidad, y no me importó. Construí legos con él, vi dibujos de superhéroes y pateé una pelota de fútbol en el parque. Le enseñé que un hombre debe ser valiente, fuerte y protector con quienes ama. Lo cargué sobre mis hombros para que viera el mundo desde más alto y vertí todo el amor retenido durante 5 años en cada momento. Leo floreció. El niño tímido que me llamaba papá se convirtió en uno seguro de sí mismo que se me subía encima, me tiraba del pelo y me llamaba viejo. Mi relación con Clare también cambió, silenciosa y suavemente. Nunca hablamos de aquella noche en el almacén ni del desesperado "te amo", arrancado por el pánico. Simplemente caímos en un ritmo normal: compras, reuniones escolares y fines de semana en el zoológico. Ella me regañaba por dejar los calcetines en el suelo y yo le pedía que dejara de ver series hasta las 2 de la mañana. Todo era tan normal, tan maravilloso y aterradoramente perfecto que parecía un sueño. Una noche, con Leo dormido, estábamos en el balcón mirando las estrellas. Isen, dijo de repente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por no presionarme sobre lo que pasó hace 5 años. Me giré para mirarla. La luz de la luna suavizaba sus rasgos. ¿Quieres hablar de ello?, pregunté. Guardó silencio y respiró hondo. No estaba completamente inconsciente, mi corazón se detuvo, me sentí fatal, el cuerpo en llamas, como atrapada en un horno, y luego alguien me cuidaba, me daba agua, me ponía un paño frío y me susurraba al oído una y otra vez que lo sentía. No podía verle la cara con claridad, continuó en un susurro, pero recuerdo el olor de su camisa, limpio, a jabón, igual que el tuyo. Sus palabras rozaron mi corazón. Así que, en ese recuerdo fragmentado, no era solo una víctima pasiva. Con lo poco que me quedaba de sentido, te recordaba a ti, el chico torpe que intentaba cuidarme. Cuando desperté sola y vi tu credencial de estudiante en la mesita, no sentí que me hubieran violado, solo me sentí triste y terriblemente confundida. Me entristeció que fueras tú, Ethan Cole, el chico trabajador a punto de tener su oportunidad. Me aterraba arruinarte la vida, así que lo mantuve en secreto, lo enterré. Incluso fui a la obra donde trabajabas, confesó. Te observé desde lejos, cargando sacos de cemento bajo el sol abrasador, con la camisa empapada de sudor. Te vi almorzando pan barato solo para ahorrar, y en ese momento supe que no podía destruir el futuro de alguien que intentaba con tanta desesperación construir uno. Sentí un nudo en la garganta, nunca lo supe. Durante todos esos años pensé que estaba solo, luchando mis batallas en silencio. Ella había estado allí, en las sombras, vigilándome y sufriendo por mí. Entonces Gavin vino a mi dijo y su voz se volvió helada. Me mostró el recibo del hotel y me amenazó con revelar todo, arruinar su reputación, a menos que me convirtiera en su novia. Dije que no, y luego me enteré de que estaba embarazada. Su mano se dirigió instintivamente a su estómago. Estaba tan asustada,
no sabía qué hacer. Gavin regresó y me dijo que abortara y me fuera del país con él. Dije que no otra vez. Ella me miró con una expresión firme, porque él era mi hijo y era tu hijo. No podía ser tan cruel. Así que tú cargaste con todo tú solo. Mi voz estaba ronca por la emoción. Sí. Ella sintió y luego sonrió, una sonrisa más dolorosa que las lágrimas. No estuvo tan mal, Leo era un buen bebé. Él fue la única razón por la que seguí adelante. No pude contenerme más, me acerqué a ella y la abracé con fiereza y desesperación. Lo lamento, lo siento mucho, Clyde, lo lamento. Repetí las palabras como un mantra, las palabras que debería haber dicho hace 5 años. Por un momento, ella se quedó rígida en mis brazos, luego se relajó y me abrazó con fuerza, y todo el dolor, la soledad y la fortaleza que había llevado consigo durante 5 años finalmente se deshicieron. Ella lloró, no en silencio, sino con grandes sollozos estremecedores, como un niño perdido que finalmente había encontrado el camino a casa. Hablamos durante horas esa noche, llenando los vacíos de los 5 años que habíamos perdido, hablando del pequeño y maravilloso niño que nos unió. El último muro entre nosotros se derrumbó. Al día siguiente los trasladé del viejo apartamento a mi penthouse con vista al lago Unión. De ahora en adelante dije, sosteniendo a Leo mientras estaba con Clyde frente a las ventanas del piso al techo, esta es nuestra casa. A Leo se le cayó la mandíbula. Vaya, papá, nuestra casa es enorme, es más grande que la Torre de los Vengadores. Clyde nos miró, sus ojos brillaban con una luz suave y gentil. Pensé que eso era todo, que ese era el comienzo de nuestra nueva vida feliz, pero había subestimado la furia de una bestia moribunda. Gavin se había ido, pero la familia Reed había sido un poder en esta ciudad durante generaciones, y un animal acorralado siempre es el más peligroso. El mes siguiente transcurrió en una nebulosa de felicidad doméstica. Ya no era la máquina fría y obsesionada con el trabajo que había sido una vez, me encontré esperando con ansias el final del día, ansioso por regresar al calor de mi hogar, a ella y a nuestro hijo. El cambio en mí suavizó la cultura de mi empresa, a todos les di aumentos y amplié sus vacaciones. Chris bromeó diciendo que el amor tenía el poder de convertir a un capitalista despiadado en un filántropo. Yo solo sonreí, él no lo entendía. No se puede poner precio al calor de una familia que pensaste que nunca tendrías. Clyde también comenzó a sanar de las sombras de su pasado, ya no era la madre soltera defensiva y cautelosa. Empezó a apoyarse en mí, me enviaba mensajes durante las reuniones para preguntarme qué quería para cenar, me frotaba los hombros cuando estaba estresado. Incluso se matriculó en un programa de gestión empresarial en la universidad, me dijo que no quería ser una esposa trofeo, quería estar a mi lado como un igual. Todo iba por buen camino hasta el 5º cumpleaños de Leo. Salí temprano del trabajo para recoger el pastel gigante de Spider-Man hecho a medida. Clyde preparó un banquete. Decoramos el apartamento como una escena de una película de Disney, con globos y serpentinas por todas partes. A las 7 encendimos las velas y cantamos. Leo, elegante con un pequeño smoking, se paró frente al pastel y cerró los ojos para pedir un deseo. Mi primer deseo es que mamá y papá nunca se separen. Mi segundo deseo es que nuestra familia sea siempre feliz y saludable. Y mi tercer deseo. Abrió los ojos con una sonrisa traviesa en el rostro. Es un secreto. Clyde y yo intercambiamos una mirada con el corazón lleno, y entonces sonó el timbre. ¿Quién podría llegar tan tarde? Desconcertado, me acerqué al videoportero. La cara en la pantalla me heló la sangre, era Marcus Reed, el padre de Gavin. Detrás de él había varios hombres grandes con trajes negros, sus expresiones amenazantes me hicieron apretar la mandíbula. ¿Qué está haciendo aquí? Clyde vino a mi lado, con el rostro pálido. No te preocupes, le dije, dándole una palmadita tranquilizadora en la mano, yo me encargaré de esto. Abrí la puerta. Señor Reed, ¿a qué debemos el placer? Mi voz era ártica. El rostro de Marcus Reed se torció en una sonrisa grotesca. Ethan, me alegro de verte de nuevo. Sus ojos pasaron rápidamente junto a mí y se posaron en Clyde y Leo. Cuando vio el rostro de Leo,
una miniatura perfecta del mío, un destello de satisfacción venenosa cruzó sus rasgos. No estoy aquí por ti, dijo, estoy aquí para llevar a mi nieto a casa. ¿Nieto? Me tomó un segundo procesar la palabra, me quedé tan atónito por su audacia que casi me reí. Señor Reed, creo que está perdiendo la cabeza, dije, bloqueándole el paso. Este es mi hijo, no tiene nada que ver con usted. ¿Tu hijo? Marcus Reed soltó una carcajada. No seas tan ingenuo, Isen. ¿De verdad creíste que lo que pasó hace 5 años fue una coincidencia? Se me encogió el estómago. ¿De qué hablas? Hablo del hecho, dijo con una sonrisa depredadora, de que yo lo organicé todo esa noche. Yo fui quien le pidió la copa a Clyde, yo fui quien te hizo entrar en esa habitación. No eras más que un peón, Isen, un semental sustituto que usaba para darme un heredero. Sus palabras fueron una bomba nuclear que detonó en mi cerebro, me quedé atónito y en silencio. Había considerado todas las posibilidades, pero nunca imaginé una trama tan vil y diabólica. Clyde y yo no fuimos víctimas de un trágico accidente, éramos marionetas y él había estado moviendo los hilos todo el tiempo. ¿Por qué? La palabra fue un susurro ahogado. ¿Por qué? Se burló, porque mi inútil hijo estaba obsesionado con ella y yo necesitaba un nieto que continuara el apellido. Quería que Gavin hiciera el trabajo, pero el idiota se equivocó. No importa, el resultado es el mismo, tus genes de campesino no están tan mal después de todo, al menos eres inteligente y estás sano. Hablaba como si se refiriera a la cría de ganado. Una furia volcánica, más caliente y poderosa que cualquier otra que hubiera sentido, me consumió. Animal, rugí, lanzando un puñetazo a su cara engreída, pero antes de que impactara sus guardaespaldas se movieron, uno me agarró el brazo izquierdo y el otro el derecho. Eran profesionales, su agarre era de hierro y no podía moverme. Isen, gritó Clyde, tirando instintivamente de Leo hacia ella. Llévate al niño, ordenó Marcus, secándose el labio. Me dedicó una sonrisa cruel y triunfante. Uno de los guardaespaldas avanzó hacia Clyde y Leo. Aléjate de nosotros, no toques a mi hijo, lloró Clyde mientras retrocedía. Mamá, tengo miedo. Leo empezó a llorar. Déjalo ir. Luché con todas mis fuerzas, mis músculos se tensaron contra el agarre inquebrantable. Red, si pones una mano sobre mi hijo, juro por Dios que te casaré y te mataré. Ah, sí, se rió entre dientes. Deberías preocuparte por ti primero. Llévense, lo ordenó. Los hombres comenzaron a arrastrarme hacia la puerta mientras el otro intentaba arrancar a Leo de los brazos de Clyde. No, devuélveme a mi hijo. No. Los gritos desesperados de Clyde y los alaridos aterrorizados de Leo eran como cuchillos en mi corazón, me vi obligado a presenciar cómo mi familia se desgarraba y me sentí completamente indefenso. La desesperación era 1000 veces peor que cualquier dificultad que hubiera enfrentado jamás. De repente, un estruendo ensordecedor resonó por todo el apartamento y todos se quedaron congelados. Allí, en la puerta, estaba Chris Harper, sosteniendo un rifle de caza del que salía una voluta de humo, detrás de él había una docena de los guardias de seguridad más corpulentos de nuestra empresa. Había disparado un tiro de advertencia al techo. Hijos de perra, eligieron la maldita casa equivocada. Chris, mi vicepresidente normalmente afable y amante de las hojas de cálculo, parecía un hombre poseído. ¿Creen que pueden meterse con Stellar Dynamics? Suelten ahora mismo a mi CEO y a su familia. El rostro de Marcus Reed palideció, no había contado con esto. Sus guardaespaldas eran duros, pero no a prueba de balas. Los hombres que me sujetaban me soltaron instintivamente y el que avanzaba hacia Clyde se detuvo en seco. Yo era libre. En un instante crucé la habitación, atraje a Clyde y a Leo hacia mí y los protegí con mi cuerpo. Me giré para mirar a Marcus Reed, mis ojos prometían asesinato. Red, gruñí, esta noche ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí. El enfrentamiento fue absoluto, el aire estaba cargado de olor a pólvora y odio. Marcus miró al hombre detrás de mí y luego al rifle en manos de Chris, sabía que había perdido. Tuviste suerte, Isen siseó con los ojos ardiendo como una serpiente, pero no has ganado,
esto es solo el comienzo. Hizo un gesto sutil y sus hombres cerraron filas a su alrededor, retrocediendo lentamente hacia la puerta. Chris no los detuvo. Un tiroteo en un espacio reducido con un niño presente era impensable. Observamos cómo desaparecían en el ascensor. La crisis inmediata había pasado y la adrenalina empezó a desvanecerse. Me giré y atraje hacia mis brazos a las dos personas temblorosas y aterrorizadas que significaban todo para mí. «Está bien», susurré. Papá estaba tan asustado. El cuerpo de Leo todavía temblaba. «Lo sé, amigo, pero papá está aquí ahora. Nadie volverá a hacerte daño nunca más». Le besé la frente. «Chris», dije, mirando a mi amigo que todavía sostenía el rifle, «gracias». «Ni lo menciones», Ethan respondió, bajando el arma con un aspecto un tanto avergonzado. Era el viejo rifle de caza de mi padre para emergencias. Sabía que él había puesto todo en juego por mí esa noche. Nunca lo olvidaré. No dejé que Claire y Leo se quedaran en el ático. Esa misma noche los trasladé a una villa privada y segura en los suburbios, rodeada por un equipo de 20 guardaespaldas de élite, ex fuerzas especiales, que trabajaban las 24 horas. No correría más riesgos. Después de que estuvieron a salvo, volví a la oficina. No dormí. Me reuní con Chris y con todo nuestro equipo legal durante toda la noche. La declaración abierta de guerra de Marcus Reed encendió un fuego dentro de mí. Antes solo quería la aniquilación, quería borrar a la familia Reed de Seattle. A la mañana siguiente, Stellar Dynamics emitió un comunicado de prensa. Aprovechábamos $10,000 millones de capital para lanzar un ataque hostil contra todos los negocios restantes asociados con la familia Reed. Luego di una conferencia de prensa y lo dejé todo al descubierto, el complot para arruinar a la familia del verano de hace 5 años, el plan de las 6 madres sustitutas, todo. Después liberé los archivos, pruebas irrefutables de décadas de evasión fiscal, soborno y crimen organizado por parte de Marcus Reed. Parte de esa prueba surgió de mi propia investigación, el resto vino de una fuente inesperada, Gavin. Desde su celda de prisión, se enteró de las acciones de su padre. La revelación lo había destrozado. Envió a su abogado con todas las pruebas incriminatorias que tenía contra él. El hombre a quien más había odiado finalmente me había dado el golpe mortal. Tal vez una pequeña parte genuina de él realmente se había preocupado por Claire y quería separarla por completo de su monstruoso padre. La ciudad estalló con el escándalo. La familia Reed se convirtió en paria. Sus acciones perdieron todo valor y sus activos fueron congelados. En 3 días, su imperio, que había perdurado durante generaciones, quedó reducido a cenizas. Marcus Reed fue declarado culpable de una letanía de cargos y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. El otrora poderoso patriarca moriría tras las rejas. La dinastía Reed ya era historia. Recibí la noticia de mi abogado mientras estaba de vacaciones con Claire y Leo en los Alpes suizos. El sol brillaba y la nieve era de un blanco resplandeciente. Leo, envuelto en un traje de nieve acolchado como un pequeño pingüino, luchaba en la nieve con un San Bernardo. Claire estaba apoyada en mi hombro, observándolos, con una sonrisa pacífica en el rostro. «Se acabó», dije. «Sí», susurró ella, tomándome la mano. «Por fin terminó». No hablamos del pasado, fue como una larga y aterradora pesadilla de la que finalmente despertamos. Nos quedamos en Suiza 3 meses, recuperándonos. Visitamos pueblos pintorescos, viajamos en trenes antiguos y estuvimos en la cima de las montañas más altas. Quería disipar todo su dolor con las vistas más hermosas del mundo. Al regresar a Seattle, nuestra vida finalmente encontró su ritmo tranquilo. Yo seguía siendo el director ejecutivo de Stellar Dynamics, pero ya no era un adicto al trabajo, volvía a casa a tiempo y mi familia fue mi prioridad. Claire no se conformó con ser ama de casa. Después de terminar sus estudios de negocios, aceptó un puesto en la división de capital de riesgo de mi empresa. Tenía un talento natural para ello y sus proyectos tuvieron un éxito rotundo. Ya no era una mujer a la que debía proteger, sino una compañera que me apoyaba. Leo era un niño de primer grado feliz y travieso,
presumía conmigo cuando sacaba una buena nota y se escondía detrás de mí cuando rompía uno de los jarrones favoritos de su madre. Él era el hijo en torno al cual giraba nuestro nuevo mundo. Una tarde, los tres estábamos en el supermercado y, en el estacionamiento, nos topamos con alguien inesperado. Arra Caden Miller, mi antiguo compañero de clase, quien me había dado el consejo crucial hacía tanto tiempo. Se veía más saludable y más contento. Isen y Clare, hola dijo, completamente deslumbrado. Kevin, me alegro de verte respondí, sonriendo y dándole una palmadita en el hombro. Leo, saluda al señor Miller. Hola, señor Miller cantó Leo. Hola, pequeño dijo Kevin, mirándonos con los ojos llenos de genuina calidez. Esto es genial, hombre, chicos, esto es realmente genial. Charlamos unos minutos y me enteré de que ahora era gerente de departamento en una de mis empresas subsidiarias y que le iba bien. Cuando estábamos a punto de irnos, dudó. Hola, Isen, hay una cosa más que recuerdo de esa noche. ¿Qué es? Las personas que te ayudaron a llegar a tu habitación no fueron solo los chicos del consejo estudiantil. También fue Clare. Ella vio cómo estabas completamente fuera de ti, prácticamente luchó contra esos tipos para que la dejaran cuidarte y te llevó a la habitación ella misma. Dijo que alguien como tú no merecía que gente como ellos se metiera contigo. Las palabras de Kevin fueron como una piedra que cayó en el estanque de mi memoria, recorriendo todo lo que creía saber. Me quedé allí atónito. Siempre pensé que ambos fuimos víctimas de las circunstancias esa noche, nunca supe que, cuando estaba en mi punto más vulnerable, ella, la chica a la que apenas conocía, había sido mi protectora silenciosa. Me giré para mirar a Clare, un ligero rubor tiñó sus mejillas mientras evitaba mi mirada. Lo sabes, murmuró. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi voz estaba cargada de emoción. No hay nada que contar, respondió, apartando la mirada. Estabas tan fuera de ti que no lo habrías recordado de todos modos. La miré, a esta mujer increíble que había hecho tanto por mí y nunca pidió nada a cambio, y sentí que el corazón me iba a estallar. No pude evitarlo, allí, en el concurrido aparcamiento, la atraje hacia mí y la besé. Se sobresaltó, sus manos presionaron ligeramente mi pecho, pero profundicé el beso, vertiendo en él cada gramo de amor, culpa y gratitud que sentía. Papá, mamá, qué asco, la gente está mirando, chilló Leo, tapándose los ojos pero asomándose entre los dedos. Podíamos oír las suaves risas de los transeúntes. El rostro de Clare estaba rojo como la sangre, me dio un suave puñetazo en el pecho y, finalmente, a regañadientes, la solté. La miré a los ojos, brillantes de lágrimas de felicidad y vergüenza. Metí la mano en el bolsillo y saqué la pequeña caja de terciopelo que llevaba semanas cargando. Caí de rodillas. Clyde Summers, dije, mirando al amor de mi vida, te perdí una vez hace 5 años y no quiero desperdiciar otro día del resto de mi vida sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por sus mejillas, no podía hablar, simplemente asintió una y otra vez. No eran lágrimas de dolor ni de tristeza, sino de alegría pura y sin adulterar. Sonriendo, deslicé el anillo de diamantes en su dedo. Me puse de pie y los abracé con fuerza a ella y a Leo. Mamá dijo que sí, mamá se va a casar con papá, aplaudió Leo entre nosotros. Miré a las dos personas más importantes de mi mundo y una sensación de paz y satisfacción me invadió. Salí del barro para mirar las estrellas. Había caminado solo a través de la oscuridad y una vez pensé que mi vida estaba destinada a ser un viaje solitario, pero el destino, a su manera extraña y maravillosa, me había dado la estrella más brillante del cielo y, como extra, un poco de sol también. La vida era buena, este mundo, este hermoso mundo, era bueno. El fin.